Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de la medicalización de los problemas sociales. Es decir, cuando se entiende que tomando pastillas se solucionan problemas. A partir de una investigación que abarcó 2018-2022, se ve un aumento en el consumo de antipsicóticos. Este aumento se registra fundamentalmente en varones adolescentes. No están exentos los niños, las niñas y las mujeres, pero el consumo mayor está ahí, varones adolescentes. El relevamiento incluye el subsector público, estamos hablando de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y también el subsistema privado, las mutualistas y los seguros privados. Hay un problema en el Uruguay que se profundizó a partir de la pandemia y es la hipermedicalización. Además de eso, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la medicación más usada? Es la que estamos viendo en pantalla. Estos son los antipsicóticos más usados. Por eso va a ser un gusto recibir esta mañana en Cinco Sentidos a los médicos, pediatras, Noelia Esperanza, Carlos Zunino. Ellos son parte de esta investigación que muestra esta hipermedicalización que estamos viviendo y cómo los más impactados son los jóvenes, son los adolescentes y también los sectores más vulnerados. Bienvenida Noelia, bienvenido Carlos, un gusto recibirlos a ambos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge esta investigación y cómo ustedes como médicos pediatras empiezan a detectar esta realidad que ante los problemas del chico que está triste, del que es hiperactivo, del que escucha balazos en sus barrios, la solución que se encuentra es dale algo para tomar? Bueno, en realidad nosotros somos pediatras los dos y trabajamos en la Facultad de Medicina en la Universidad de la República como docentes, Carlitos en pediatría y yo en farmacología y terapéutica. A través de un contacto que nos hizo UNICEF, en realidad este primer estudio de consumo lo hicimos a raíz de una inquietud, de una hipótesis que tenían muy bien pensada la doctora Grunbaum, Susana Grunbaum, que trabaja para UNICEF, sobre cómo se daba el consumo de psicofármacos. En particular elegimos después antipsicóticos por esta razón que vos decías, de que son dentro de los grupos terapéuticos de psicofármacos de los más utilizados. La hipótesis era comprobar o no si en los grupos sociales más vulnerables este consumo era mayor que en otros grupos socioeconómicos, porque hay evidencia a nivel internacional de que eso es así. Así que a partir de esa pregunta, los equipos de pediatría y de farmacología, que ya veníamos trabajando en farmacología en el tema de consumo de medicamentos, de hacer estudios en ese sentido con esa metodología, que es la que finalmente publicamos en este trabajo, o estamos en vías de publicación más bien, lo hemos difundido en varios lugares, pero todavía el trabajo publicado en una revista no está. Pero sí que estuvimos analizando los datos de consumo, es decir, de Montevideo, cuánta cantidad de dispensación, cuánto sale de las farmacias de todos estos centros de salud, estos antipsicóticos en esta franja etaria de 0 a 19 años en varones y mujeres de estos subsectores de salud, que hicimos un proxy con datos del Ministerio de Salud de que efectivamente el nivel socioeconómico más bajo, los quintiles más bajos de ingresos de nuestra ciudad y del país se atienden más en el subsector público y los quintiles más altos se atienden más en el mutualismo o en los seguros privados. Así que con ese proxy armamos este estudio que buscó conocer cómo es el consumo de antipsicóticos en niños, niñas y adolescentes de Montevideo, dividiéndolos por género y por nivel de asistencia con el proxy al nivel socioeconómico. Para ajustar, ¿qué son los antipsicóticos? ¿Qué tipo de medicación es? Sí, son un grupo de psicofármacos, medicamentos que se usan para el tratamiento de problemas del sistema nervioso central. En realidad su principal indicación son indicaciones psiquiátricas del área de la psiquiatría.
para el tratamiento de los trastornos bipolares y para el trastorno para la esquizofrenia. Esa es básicamente sus usos, sus indicaciones aprobadas a nivel mundial más importantes. Hay otras indicaciones en algunos subgrupos de personas que tienen trastorno del espectro autista y que presentan además irritabilidad, en el que también, y aún para ese grupo de personas está aprobado, depende de la agencia reguladora, pero desde los 6 o 8 años, para usar en niños con trastorno del espectro autista e irritabilidad o problemas de conducta también en esa población. Esos son sus usos on-label, le decimos nosotros, es decir, los que tienen en la ficha técnica del prospecto, uno los puede leer. Después, este grupo terapéutico se caracteriza porque tiene muchas indicaciones fuera de ese prospecto, off-label, y eso condiciona un poco esta expansión y esta masificación en el uso para situaciones, síntomas, signos, que no constituyen un trastorno psiquiátrico definido. A ver, porque es un poco impactante, ¿no? Pensar que un chiquilín es hiperactivo en el liceo, o está triste, digo, y vos le das un psicofármaco que es para el espectro autista, o porque es bipolar, o porque tiene esquizofrenia. Es decir, es un chiquilín que está triste por las circunstancias de su vida, o que se porta mal y lo medicás con cosas súper pesadas. Carlos, Claro, ¿es así? En realidad, estoy totalmente de acuerdo con esto de que lo que hay realmente un sufrimiento psíquico en las infancias y en las adolescencias que está bien documentado en nuestro país, está en aumento ese sufrimiento, un sufrimiento que se expresa con todas estas manifestaciones, la tristeza, la soledad, la inquietud, la distracción, distintas formas que los niños y niñas tienen para expresar ese sufrimiento, eso que le está pasando. Eso que le está pasando a veces puede llegar a formar o a ser parte de ciertas enfermedades, pero muchas veces es un sufrimiento que se relaciona más con el contexto, por la forma en la que ellos viven o las situaciones de violencia en las que están inmersos. Entonces, ese sufrimiento es el que hace ruido o el que se visibiliza. Entonces, en la otra investigación que complementa a esta cuantitativa, justamente las propias voces, es decir, los profesionales de la educación, de la salud, nos decían, bueno, los niños piden ayuda y lo piden a través de la inquietud, a través de no poder dormir, a través de intentos de autoeliminación. Entonces, el gran desafío es cómo ayudarlos. Entonces, la medicación, el medicamento, puede ser parte de esa ayuda, pero tenemos que pensar en qué otras estrategias, cómo hacer para poder darle una atención integral. No quedarnos solo en el medicamento, que el medicamento en ocasiones, cuando se necesita y está bien prescrito, claro, es importante que se lo tome de la manera en que el equipo de salud se lo determine, ¿no? Pero que tiene que ser por tiempos cortos, bien controlado, y ya siempre pensando en que no vamos a solucionar, como tú decías, problemas sociales o problemas relacionados a la violencia o muchos problemas que estos niños y niñas tienen con un medicamento. Entonces ahí es el desafío, ¿no? Claro. Y en eso es lo que este equipo empezó a indagar, cuáles eran las percepciones, las experiencias, las opiniones de los distintos integrantes del equipo de salud, psiquiatras, psicólogos, licenciados en psicomotricidad, enfermeros. Claro, porque, bueno, un poco en la previa conversando tú decías, una cosa es el uso, otra cosa es el abuso, otra cosa es tomar algo de forma tan sostenida en el tiempo. Claro. Pero a la vez uno piensa, la medicación responde al mundo en el que vivimos, que es un mundo que va rápido. El chiquilín tiene un problema, que después también quiero entrar en detalle porque ustedes dicen más en los varones adolescentes que en las mujeres adolescentes. Pero decir, el chico tiene un problema, y dale una pastilla, porque claro, es rápido, lo saca rápido de la situación. Sí, hay una idea que también transmitimos desde la facultad, desde farmacología, de que, y bueno, en pediatría también, por supuesto, de que el medicamento tiene que ser
una parte de la solución, no la solución. Cuando es la única estrategia que queda disponibilizada al sistema de salud o a las familias para solucionar problemas tan grandes como lo que implica, como decía Carlos, problemas sociales, vulnerabilidades que son, que tienen como mucho contexto y mucha historia para pensar que un medicamento va a poder en ese escenario ser la solución. Puede contribuir, y cuando yo digo de que se puede usar fuera de prospecto, eso no está mal, es una práctica que con responsabilidad y con criterio se puede hacer, porque muchas veces en pediatría, por sobre todas las cosas, precisamos, donde la investigación en niños y niñas siempre es menos que en adultos, precisamos usar medicamentos que tienen menos nivel de evidencia o que no esté escrito en el prospecto cómo hay que usarlo. Pero implica una responsabilidad mayor usar un medicamento que no está diseñado, no fue pensado, o toda la evidencia científica no está puesta en eso, ni para el beneficio ni para los riesgos, como vos bien decías. Entonces, nuestra mirada, que tiene este componente muy cuantitativo y que le agregamos esta pata cualitativa para abrir un poco, porque un dato duro como puede ser cuántos niños de Montevideo consumen antipsicóticos, es un estudio que tiene limitaciones metodológicas para decir por qué se dan esos fenómenos, o escuchar las voces de los propios adolescentes, que también es una cosa que tenemos pendiente hacer, o las voces de quienes lo prescriben, o quienes después en las escuelas y en los liceos están con esas infancias y adolescencias. Entonces, la complementación nos parece que es rica, y es el encargue que nos gusta a nosotros darle desde las facultades, nuestras unidades académicas, a los problemas de salud que tienen las personas, ¿no? Que nunca es unicausal ni con soluciones únicas. Quiere decir que falta todavía ese estudio que es, y bueno, preguntarle a todos, preguntarle a los médicos por qué es que prescriben, preguntarle a los propios adolescentes cómo se sienten con esa medicación, y también ver por qué este fenómeno, ¿no?, de varones, adolescentes, pertenecientes a los sectores vulnerados. Exacto, hemos hecho parte de este proceso cualitativo, comenzando por hacer entrevistas a expertos calificados en la temática, y luego grupos focales donde participaron psicólogos, psiquiatras, educadores, licenciados en enfermería, pediatras, médicos de familia. Entonces, fue muy rico lo que surge de estos grupos, porque en realidad surge, por un lado, las distintas formas de ver el problema, ¿no? Las distintas formas que podemos, todo el equipo de salud, considerar estas problemáticas en el campo de la salud mental. Si lo centramos en el niño, entonces rápidamente, como tú decías, la respuesta es hacer algo para que ese niño baje su nerviosismo, su inquietud, ¿no?, que se concentre más. O si lo vemos como un problema más global, más desde la comunidad, hacer intervenciones más comunitarias que permitan que este niño pueda resolver estas problemáticas sin ser el centro del problema, sino reconocer lo que está influyendo en él o en ella. Y a la vez, porque tomar esta medicación, ¿no?, digo, decir que la verdad que socialmente se ha vencido muchos prejuicios. Hoy la gente toma medicación, le parece bien, no lo oculta. Antiguamente se ocultaba que tomabas medicación, pero a la vez, ¿es inocuo tomar esto en la vida de un adolescente de 15, 16, 18 años? No, claramente no es inocuo. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, no hay forma de que eso no suceda. Generalmente ocurren en baja frecuencia y son de carácter leve, la mayoría de ellos, pero nosotros también siempre pensamos desde cuando la exposición es masiva e injustificada, ese porcentaje, ese bajo porcentaje representa más cantidad de números absolutos de personas, ¿no? Entonces ahí la exposición implica más riesgos, definitivamente. Y los antipsicóticos, que son este grupo de psicofármacos que particularmente estamos estudiando, nosotros también tenemos algunos estudios, estos de base hospitalaria, evaluando el perfil de efectos adversos que se ven en los niños y niñas y adolescentes que los consumen.
Hay como varias generaciones de antipsicóticos, están los más viejos, los primeros de su generación, y los más nuevos que han cambiado el perfil de efectos adversos. Antes tenían mucho más riesgo cardiovascular, etc. Ahora estamos en cuanto al riesgo cardiovascular y neurológico por efectos adversos en valores mucho mejores, pero sí se caracterizan estos tres, que son los que más se vio que se utilizaban en este estudio, en efectos adversos metabólicos, ¿no? Riesgo de diabetes, de obesidad, y bueno, eso como principal, problemas de alteración del perfil lipídico, que se suma a otros problemas que pueden tener las infancias, sobre todo la de nuestro país, de más riesgo de obesidad, etc. Es decir, que como factor, si bien es muy indirecto esto, puede contribuir a ese otro problema de salud que también tenemos con respecto a eso. Por eso es fundamental la monitorización, es decir, que durante su uso se pueda observar estos efectos adversos, también ver si realmente la respuesta que se estaba buscando se obtuvo y si no, reconsiderar el uso y tratar de evitar el uso de muchos fármacos en simultáneo, lo que se llama la polifarmacia, que eso es otra realidad que nos preocupa mucho en los niños y en los adolescentes, que es el uso de más de 2 o 3 psicofármacos en forma simultánea. Entonces, justamente esto es una luz roja que hay que tener mucha atención, ¿no? Tengo la impresión que no es un tema que esté muy visibilizado, que no siento que se hable de esto, de esta, ¿no? Yo creo que cuando todos le preguntamos a los médicos, sí, te dicen, sí, hay una medicalización, pero como que el tema no está instalado en la sociedad, digo, es decir, y ahí puede tener un rol importante desde las políticas públicas, desde el mensaje que el Ministerio de Salud Pública tiene que transmitir, y ni que hablar desde el cuerpo médico. Claro, hay una naturalización en el uso de medicamentos. Yo creo que nos cuesta pensar, digamos, cuando vos me preguntabas de los efectos adversos, hay otro efecto que en una primera presentación de este estudio que hicimos en el Ministerio de Salud con todas las contrapartes que brindaron información para tener estos resultados, y surgió un dato muy interesante, que fue que también se asocia el uso, y sobre todo el uso extendido, a esta necesidad de que si yo no tengo esto no me puedo controlar por mí mismo, que también se puede tomar como un efecto adverso. Es decir, el adolescente varón de nivel socioeconómico más bajo puede decir, claro, cuando me dan la pastilla estoy bien, si no estoy, después cuáles son las otras estrategias o recursos que yo puedo por mí mismo o en colaboración con mi alrededor, crear, favorecer, desarrollar para sentirme mejor, estar mejor y no tener que siempre pensar que si no está la pastilla yo no voy a poder controlarme, ¿no? Ese creo que es un tema importante. Y en esta necesidad de sentir que desde afuera me ayudan con medicamentos, creo que se ha naturalizado un poco de que ¿para qué voy a sufrir si hay un medicamento que me puede ayudar? Cuestión que está muy bien cuando, como decía Carlos, ese medicamento se necesita, se toma la dosis correcta, por el tiempo correcto, con la prescripción correcta, y no pasa de que lo tomo sin que nadie me monitorice nunca más, si lo tomo y no me lo dispensaron en una farmacia con receta y lo conseguí en otro lugar. Está bien si estoy monitorizado de los posibles efectos adversos que tengo. Y bueno, el sistema ahí tiene que colaborar mucho, ¿no? El sistema de salud, para hacer que esa prescripción esté justificada, siga estos pasos de racionalidad, de decir qué cantidad, cuánto tiempo, qué tengo que controlar en casa, cuándo tengo que volver porque hay algo que no está funcionando bien o a mí no me resultó ese medicamento. O bueno, ya cumplí una etapa, ¿no? Exacto, Digo, sí, el tiempo de exposición fue suficiente, hicimos la prueba, funcionó o no funcionó, sigo, detengo o cambio. Y esto del sistema de salud y cómo influye también lo institucional, dónde uno está trabajando, ese equipo de salud, dónde está trabajando y cómo está trabajando, es fundamental. Y esto salió como resultado de esta investigación cualitativa. Los equipos de salud justamente planteaban, los integrantes del equipo decían, bueno, muchas veces es lo único que se tiene, el medicamento. Claro, porque también sostener una terapia, exacto, todo eso no es algo económicamente viable para todo el mundo. A veces se buscaban estrategias, decía, me acuerdo de una docente que planteaba, bueno, nosotros buscamos hasta lugares donde los gurises puedan ir a hacer deportes y no encontramos. Entonces, por eso nos interpela todo el sistema, no es solo la salud, sino es globalmente todo lo que se necesita para poder estar bien integralmente en la vida. Noelia, además es un tema que
por supuesto que impacta más, decíamos, en varones jóvenes, de los sectores más vulnerados, pero que atraviesa a toda la sociedad. Sí, sí. También en los sectores medios, en los sectores altos, hay una medicalización, hay un consumo de medicamentos, que para dormir, porque dormís mal, que porque está nervioso, que porque está triste, eso atraviesa a toda la sociedad. Sí, de hecho, en el estudio que hicimos, que lo separamos, como decíamos, en estos 3 niveles, vimos que el aumento del 2018 al 2022 sucedió en los 3 niveles, con un desbalance a favor del nivel del subsector público de salud, pero claramente el aumento, la tendencia al aumento se vio en todos, ¿no? Es decir, tomamos años como prepandémicos, 18 y 19, el 20 como el de la pandemia, que fue el crecimiento más grande en los 3 subsectores, y después una estabilización, es decir, después de la pandemia no se volvió atrás, no es que se bajó el consumo, siguió igual o aumentando. Y claramente atraviesa, y siempre fueron los varones de los 3 subsectores los más, los que más consumían, pero la brecha de género más grande la vimos en el subsector público, ¿no? En los más pobres. Exacto. En el próxico, en el nivel socioeconómico más pobre, encontramos que el varón es el que se destaca 5 puntos arriba de la unidad que usamos para medir consumo, con respecto a los seguros de salud, donde más o menos niñas y niños, o varones y mujeres, usaban parecido en cantidad. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido verdaderamente un Gracias a aprendizaje ustedes. haberlos Muchas gracias. recibido. Muchas gracias.